Vamos a comenzar leyendo 3 versículos. El primero está en el capítulo 5 de Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 29. El segundo está en Proverbios capítulo 29, versículo 25. Y el tercero está en Salmos, Salmo 118, versículo 6. Así que búsquelo ahí en su Biblia y vamos a comenzar primero con Hechos. Dice Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, léalo conmigo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra necesario es algo que se vuelve indispensable, algo que no se puede sustituir, algo que se vuelve vital en nuestra vida. Cuando nosotros desde el orden físico hablamos, por ejemplo, del agua, nosotros decimos el agua es necesaria porque sin el agua no podemos vivir, el cuerpo muere. Espiritualmente lo que nos está diciendo Pedro es esto, es necesario para que tu vida espiritual pueda crecer, pueda desarrollar, para que podamos avanzar. Primero, obedecer a Dios, diga conmigo, obedecer a Dios antes que a los hombres. Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será, ¿cómo dice? Será exaltado. Salmo 118, versículo 6 dice, Jehová está conmigo. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Una de las cosas que hemos venido hablando y trayendo luz a nuestra vida es el entendimiento de que todos vamos a necesitar en nuestra vida enfrentar los temores. Hay temores que llegan por circunstancias difíciles a los cuales nosotros necesitamos ser valientes, ser esforzados para poderlos enfrentar. Muchas veces el temor va a traer situaciones a nuestra vida donde nos va a paralizar, nos va a detener y podemos poner en riesgo todo aquello de lo que Dios ha preparado para nosotros. Por eso es interesante cuando hablábamos acerca de la importancia de poder entender de que los temores van a llegar como una realidad a nuestra vida, pero que cada vez que nosotros vamos a la palabra y meditamos un poco en lo que estamos estudiando, vamos a ir aprendiendo a cómo nosotros los podemos enfrentar. Cómo usted y yo podemos vivir una vida bajo el entendimiento de que los temores van a aparecer, pero bajo el entendimiento también de que con la ayuda del Espíritu Santo los podemos gobernar, amén. Pero también hablábamos acerca de 3 tipos de temores, porque cuando uno va a la Escritura y busca el significado de la palabra temor, uno lo puede ver desde 3 definiciones diferentes. Hablábamos desde el temor de Jehová como una postura, una actitud del corazón de reverencia hacia Dios, donde nuestro mayor deseo es poder hacer lo que Dios quiere, lo que Dios desea para nosotros. Una persona que vive bajo el temor de Dios es una persona que obedece a Dios, pero desde una condición del corazón. Una persona que teme a Dios, su mayor anhelo, su mayor deseo es no perder esa comunión con Dios, porque para él la comunión con el Señor es todo. Por eso me gustaba mucho cuando, si no me equivoco, el jueves pasado mencionamos a Abraham, cuando Dios dice, ahora veo. Qué maravilloso sería que una noche como hoy Dios pudiera decir de usted y de mi vida, ahora veo que temes a Dios. Ahora veo que tu corazón es un corazón rendido a Dios, un corazón que cuando vive y desarrolla su vida, su mayor anhelo es agradar a Dios, un corazón que quiere complacer a Dios. Hablábamos del temor de la circunstancia, de cómo la necesitamos enfrentar para no estar amedrentados.
para no naufragar en nuestra fe. Cuando las circunstancias nos absorben, van a tener un propósito: que tu fe naufrague, que perdamos el rumbo de lo que Dios quiere hacer, que perdamos el diseño de lo que Dios quiere establecer. Pero hoy queremos hablar del temor a los hombres. Y quisiera que nos detuviéramos en el proverbio que leíamos, Proverbios 29, 25. Porque cuando Proverbios 29, 25 define el temor del hombre, produce lazo. Usted y yo necesitamos meditar un poco en lo que eso representa para nuestra vida. Esta palabra temor que aparece en proverbio en el griego es la palabra pánico. Es la palabra que expresa una sensación. Una persona que teme a lo que el hombre puede hacer experimenta una sensación abrumadora de mucho miedo y de mucha ansiedad. Una persona, esta palabra, cuando vamos a la definición, nos va a mostrar que la reacción que puede experimentar una persona ante el temor de los hombres puede ser una reacción incontrolada, una sensación de mucho estrés, una sensación de mucha consternación. Consternarse es sentir un dolor tan intenso que aún nuestro cuerpo físico puede comenzar a experimentar algunas reacciones, temblor, sudoración. Proverbio lo que nos está diciendo acá es esto: este tipo de temor, por lo que las personas puedan decir, por lo que las personas puedan hablar de nosotros, produce lazo. Ahora, esta palabra lazo es la palabra trampa. Cuando usted y yo caemos bajo el temor a los hombres, básicamente lo que produce en nuestra vida espiritual es literalmente como que cedemos a una trampa. El propósito de una trampa es atraparnos, capturarnos, encerrarnos, detenernos. Cuando un cazador coloca trampas para cazar determinado animal, el propósito es uno solo: poderlo apresar, poderlo cazar, pero finalmente poderlo matar. Todos nosotros, una noche como hoy, necesitamos entender un primer principio: el temor al hombre será un obstáculo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque se expresa como una trampa. Entonces yo meditaba esta pregunta en mi interior: ¿cómo yo puedo ser obediente a Dios si temo a los hombres? ¿Cómo puedo yo desarrollar una vida espiritual consistente en Dios si estoy enfocado en lo que el hombre puede decir? Y es lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Mire la reflexión que hace Pablo en Gálatas 1:10. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hagámonos esa pregunta esta noche. En el lugar de trabajo, en el lugar, aún en tu propia casa, en la manera en cómo manejamos cada situación del hogar, aún dentro de la iglesia, aún en tus relaciones interpersonales, las relaciones más cercanas que puedes tener. La pregunta para nosotros esta noche sería: ¿busco el favor de los hombres o mi mayor motivación es encontrar el favor de Dios? Mire lo que dice Pablo ahora: o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, verdaderamente no sería siervo de Cristo. Esa es una palabra que nos tiene que hacer meditar una noche como hoy, porque básicamente lo que Pablo está diciendo es esto: hay algo que nos imposibilita
vivir el propósito de Dios. Hay algo que se puede volver un obstáculo, una barrera para vivir lo que Dios ha preparado para Pablo. Pablo tuvo un ministerio extraordinario, pero también Pablo tuvo un ministerio muy confrontado. Cuando uno lee las cartas a los Corintios, uno puede ver al apóstol Pablo haciendo defensa. Uno de los títulos de las cartas a los Corintios dice: la defensa de mi apostolado. Porque fue un ministerio altamente confrontado, altamente cuestionado. Todo el cuestionamiento que tuvo Pablo ministerialmente, si en su corazón pudo haber experimentado el temor a los hombres, eso lo hubiera imposibilitado poder servir a Dios como le sirvió. Entonces muchas veces, como este temor, y ahí quisiera que abriéramos el panel, cómo muchas veces este temor se manifiesta en nuestra vida. Porque muchas veces se puede manifestar cuando usted y yo tratamos de dar una buena impresión. Y es importante que de donde usted llegue pueda dar una buena impresión, porque hemos sido llamados a dar testimonio, hemos sido llamados a hacer luz, amén. Es valioso que el testimonio, Pablo le dice a Timoteo, tienes que tener buen testimonio con los de afuera, pero también buen testimonio con los de adentro. Pero muchas veces el temor a los hombres es ese deseo desmedido de causar una buena impresión por lo que las personas pudieran pensar de nosotros. Cuando nosotros verdaderamente experimentamos este temor, y aquí está otro de los peligros. Primero, se convierte en un obstáculo. Pero segundo, creo que una de las cosas más peligrosas cuando vivimos bajo el temor a los hombres, que se vuelve una trampa, es que terminamos perdiendo nuestra propia esencia. Y yo quisiera, para darles la palabra a mis hermanos, decir solamente esto: usted y yo tenemos una esencia en Dios. Nosotros fuimos formados desde el propósito y desde el corazón de Dios. Lo más peligroso del temor al hombre es que nos haga perder nuestra esencia y comencemos a vivir la vida que Dios nos preparó para nosotros. Siempre desde ese versículo, Gálatas 1:10, la palabra agradar significa complacer, esforzarse por complacer. Y esta definición me causó un gran impacto: acomodarse a las opiniones, deseos e intereses de terceros u otros. Cuando el pastor Rubén estaba hablando de esa necesidad de verme bien, tiene que ver con la proyección que yo quiero hacer para que se me interprete bien, para que me vean bien, y está ligado a una de las necesidades básicas que el ser humano tiene, que es la necesidad de afiliación, la necesidad de pertenecer a algo. Y esta clase de temor es como camuflado, porque realmente no es una emoción que te haga sentir angustia o que vas a perder la vida, pero sí estás perdiendo tu esencia, como decía el pastor Rubén, porque realmente no estoy siendo quien Dios quiere que sea. De alguna manera estoy actuando, y detrás de la actuación está el propósito de poder calzar. Y si le damos clic a esto, nos damos cuenta que la sociedad a nivel mundial se ha vuelto muy vana. Siempre la moda está dirigida a que nosotros seamos lo que no somos, o que de alguna manera tratemos de hacer notar algo que no somos. Este tipo de temor también es una trampa, porque poco a poco nosotros empezamos a fluir en lo que el mundo quiere hacer, en la intención que tiene el mundo, y nos vamos apartando del propósito que Dios tiene. Y es importante porque en el contexto de Gálatas está hablando de un momento donde se está predicando el evangelio, pero surge una distorsión de la predicación, y entonces Pablo está alineando esto en este sentido y está diciendo: hay que tomar una posición correcta.
Y esa posición es lo que la Escritura está diciendo y lo que exactamente dice la Escritura. Es decir, para yo poder vivir en una temporada como esta, necesito estar afirmado en lo que Dios dice de mí. ¿Quién soy yo para Dios? ¿Quién dice Dios que yo soy según las Escrituras? Y de esa manera yo voy a poder realmente manifestar la esencia que hay en mí y poder proyectarla correctamente, sin la búsqueda de complacer a otros, sin esforzarme en complacer a otros, sin acomodarme a opiniones y pensamientos de otros, porque sé quién soy, por quién fui creado, qué propósito tiene Él para mí, y estoy seguro que pertenezco a la familia de Dios. Dios es mi Padre, yo soy su hijo, tengo herencia y pertenezco a algo y a alguien. Hablábamos la semana pasada un poco acerca del temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero el temor de Dios también nos guarda a nosotros de caer en pecado y de cometer errores. El problema está que cuando nosotros no perdemos el temor a Dios, comenzamos a tener temor hacia los hombres. Porque veámoslo de esta manera: cuando nosotros tememos a Dios, guardamos sus mandamientos y no queremos hacer nada que nos aleje de Él. En Dios nosotros estamos seguros, estamos guardados. En Dios tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Él provee para todas y cada una de nuestras necesidades. Hay una seguridad tanto en nuestra alma y en nuestro espíritu que nos proporciona el estar cerca de Dios. Pero cuando nosotros dejamos ese temor reverente que debemos de tenerle a Dios y comenzamos a prestar más atención a lo que el hombre puede proveer, a lo que el hombre puede hacer, a lo que el hombre puede darnos, ahí es donde dejamos de tener el temor a Dios y comenzamos a tener temor a los hombres. Y hablábamos también el jueves pasado, por ejemplo, el ejemplo de Adán y de Eva. Cuando ellos perdieron ese temor a Dios e hicieron algo que los apartaba de la voluntad de Dios, ellos comenzaron a temer. Escuchamos que venías, le dijeron a Dios, y tuvimos temor. Si perdemos el temor a Dios, vamos a comenzar a tener temor a los hombres. Y uno de los más grandes temores que nosotros podemos tener es que alguien nos dañe, que alguien nos agreda nuestra seguridad. En otras ocasiones habíamos hablado también acerca de las necesidades del hombre. El pastor Vladimir hablaba acerca de esa necesidad de afiliación, de estar con otras personas en una mutua relación, pero también hay una necesidad que todos tenemos, es la necesidad de seguridad. Y Jesucristo nos confrontó contra este temor. En el libro de Mateos, quiero leerte un pasaje que se encuentra en Mateos capítulo 10, versículo 28. Jesucristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en este contexto de Mateo 10, Jesucristo había estado hablando acerca de la persecución que iba a sufrir la iglesia, acerca de que iban a ser echados en la cárcel, acerca de que no iban a entregarlo uno a lo otro. ¿Qué temor más grande pudiera tener uno naturalmente que el temor a perder la vida? Pongámonos a pensar. El perder la vida es quizás el temor más grande que naturalmente un ser humano puede tener. Tal vez el perder un trabajo no te va a llevar a un trauma que te puede llevar el tener un diagnóstico médico en el que te diga: a usted le quedan 10 días de vida, un mes de vida. El perder una relación importante no te va a traumar tanto, te va a afectar en temor tanto como el hecho de que sepas de que tus días están contados. Pero aún en medio de eso, Jesucristo dice: no teman aquellos que puedan matar el cuerpo. Más bien busquen de Dios, que Él tiene el poder para salvarlo, Él tiene el poder para guardar su alma. Y en un nivel muy alto, Jesucristo dijo: si ustedes llegaran a perder la vida, no se preocupen por eso. Yo tengo cuidado de ustedes. Hay todavía mucha más vida después de esta vida física. Hay una vida eterna, hay propósitos eternos. Y el punto es este: cuando nosotros perdemos el temor a Dios, comenzamos a tener temor a los hombres y a las consecuencias que pueden venir de esas relaciones. Enfoquémonos siempre en nuestro corazón, en agradar a Dios, en tener ese temor reverente a Dios, porque eso va a disipar todos aquellos temores de los cuales muchas veces nosotros estamos
en nuestro corazón, temiendo con referente al hombre. Proverbio 29-25 nos provee como una herramienta práctica y fácil que podemos tomar para examinarnos en nuestro corazón, porque dice que solo hay dos caminos que podemos tomar: temor o confianza. Si estamos en temor, evidentemente no estamos en confianza, son opuestos. Y el temor me va a conectar a un futuro donde mi integridad es dañada, mi seguridad, mi provisión. Y la confianza me va a conectar con las promesas de Dios. ¿Con qué estás conectado? Te va a hablar si hay confianza o hay temor. Y es una manera fácil de evaluarnos. ¿Por qué tenemos que identificar cuál es la condición? Como dice Proverbios 29-25, dice: el temor del hombre pondrá. Esa palabra significa también que se establecerá una trampa. ¿Sabe qué sucede? Si nosotros permitimos que se establezca en nuestro corazón el temor de los hombres, nosotros nos estamos boicoteando los planes que Dios tiene para con nosotros. Porque nosotros podemos decidir si sea el temor de los hombres el que tome gobierno en nuestros corazones, o que nuestra vida esté dirigida por la confianza en Dios. Es importante porque desde la condición que permitamos que se establezca en nuestro corazón, desde allí vamos a vivir la vida. Desde ahí vamos a intentar entender lo que está sucediendo. Usted sabe qué difícil es entender desde una condición en el corazón de temor a los hombres o a la circunstancia, tratar de entender lo que está aconteciendo o lo que está viviendo quizás de manera personal o familiar. Pero si hay una condición de confianza, es fácil ver con esperanzas el futuro. Podemos ver la mano de Dios actuando, y también nos va a librar de tomar malas decisiones. Cuando una persona se mueve en el temor de los hombres, va a terminar cometiendo malas decisiones. En Génesis 20 vemos a Abraham, acababa de salir de la tierra como Dios le indicó que lo iba a llevar a una tierra donde iba a ser bendecido, y a través de él iba a bendecir las naciones. Y pronto visitó la tierra una hambruna, se dirigió a Egipto, y por temor a que el faraón le podía dar muerte por causa de Sara, tomó una mala decisión de dejar que Sara fuera tomada a la casa del faraón. Por eso es importante que nosotros nos evaluemos. Dice Proverbio que el temor de los hombres pondrá una trampa. ¿Desde dónde vamos a ver la vida? ¿Desde dónde vamos a ver el futuro? ¿Desde dónde estamos tomando decisiones? Pero la confianza en el Señor, aquel que confía en el Señor será exaltado. Recuerda, el temor te está conectando con todo aquello que tú temes que va a dañar tu integridad, tu seguridad, mientras que la confianza en el Señor te va a conectar con las promesas, que no importa lo que está pasando, tú estás confiado de lo que Dios dijo que va a hacer sobre tu vida, lo va a hacer, y Él te va a ayudar a que seas preservado con toda seguridad y bien hasta el final. Gálatas 2:11. Hay una historia ahí que nos va a ayudar a entender mucho cómo el temor puede tener estragos en nuestra vida. Y es una historia que yo nunca me la hubiera pensado encontrar en la Biblia. O sea, yo creo que imaginarme a los apóstoles confrontándose uno a otro de esta manera es algo que verdaderamente nosotros le tenemos que prestar atención. Pero dice Gálatas 2:11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, escribe Pablo, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Esa palabra lo que está diciendo condenar es la palabra: sus acciones necesitan ser confrontadas. Cuando Pablo dice le resistí cara a cara a Pedro, lo que estaba diciendo Pablo era:
me tuve que poner de frente de él y confrontar sus acciones, lo que él estaba haciendo. Versículo 12 nos va a describir qué era lo que Pedro hacía. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. O sea, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron, miren lo que hacía Pedro. Se retraía y se apartaba por una razón. Porque tenía miedo. Diga conmigo, tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Esto es algo que nosotros le necesitamos prestar atención, porque básicamente lo que Pedro estaba haciendo, producto del temor a los hombres, lo estaba llevando no solo a él, sino a los demás, a vivir una vida en simulación. Ahora, esta palabra simulación es una palabra que expresa engañarse a uno mismo. O sea, el mayor peligro que nosotros tenemos cuando tememos a los hombres no es que engañamos a los hombres. El mayor peligro es que nosotros venimos siendo engañados, porque terminamos viviendo una vida en simulación. ¿Qué significa vivir una vida en simulación? Verdaderamente no estamos viviendo una realidad. Verdaderamente no estamos viviendo nuestra propia vida. Lo que Pedro estaba haciendo era esto. Por el temor que él tenía, comenzó a actuar. La palabra simulación también implica hipocresía, implica engaño, implica una posición como quien usurpa. Una posición, esta es una palabra fuerte que está en el original, dice un impostor. Pedro, por su temor a los hombres, comenzó a actuar de forma simulada. O sea, realmente Pedro no estaba viviendo una verdadera o correcta realidad. Es como cuando uno se monta, yo no sé cuántos se han montado en esos juegos que simulan, o sea, como que uno es, por ejemplo, piloto de un avión y realmente uno pareciera que está volando el avión, pareciera que está conduciendo el avión, pero realmente todo es producto de una simulación. Nada es real. Entonces, cuando uno experimenta este temor, uno comienza a cambiar patrones de vida, uno comienza a cambiar comportamientos de vida por lo que las otras personas pudieran hablar de nosotros. Y no nos terminamos identificando con lo que verdaderamente Dios está hablando de nosotros. Pablo dice, esta postura necesita cambiar. Esta postura necesitamos confrontarla. Y esas son las preguntas que creo que una noche como hoy nosotros necesitamos contestarlas en nuestro corazón. Cuando estoy delante de las personas, ¿estoy viviendo simuladamente? ¿Estoy tratando de decir lo que digo para quedar políticamente correcto? Lo que verdaderamente estoy diciendo lo digo de mi corazón, desde un corazón puro, o lo estoy diciendo solamente para que no me rechacen o para que me acepten. Eso fue lo que verdaderamente confrontó Pablo en Pedro. Ahora, cuando uno vive este temor, yo creo que también el temor a los hombres abre una puerta muy peligrosa, y es poner al hombre en un lugar que solo le pertenece a Dios. Y eso en la práctica es lo que nosotros conocemos como idolatría. Cuando mi temor está muy enfocado en las personas, yo puedo terminar desplazando la opinión más importante para mi vida, que es la de Dios, y dejar que fluya la del hombre. El tema con Pedro
que Pablo confronta y uno ve un temor a aquel que en el primer discurso miles se han convertido, aquel que es en el libro de los Hechos lo que narra, y uno dice, Pedro tenía la información correcta. Cuando uno estudia, uno ve a Pedro cuando Dios le habla y le dice, ve a la casa de Cornelio, y le habla con una visión. Y en el libro de los Hechos, más adelante, el capítulo 15, el verso 7, hay una discusión de que si el evangelio va a ser a los gentiles o solo a los judíos. Y Pedro es aquel que en una discusión 15:7 de Hechos se levantó y dijo, y comenzó a hablar. Lo que quiero decirle con este contexto de lo que Pedro había vivido, es que sin lugar a duda Pedro tenía la información correcta. Él sabía que Dios le había hablado, él sabía que era bueno que los gentiles, pero el tema de simular y de hipocresía que él estaba viviendo era causado por un temor que lo hacía en su mente, aun cuando Dios le había hablado. Él miraba y decía, mejor hago esto. Entonces cuando miraba, que es lo que leímos en Gálatas, que aquellos que venían y menciona, en la escritura dice, el capítulo 9 dice que menciona a aquellos que venían de parte de Jacobo, reconociendo la gracia reconociendo la gracia que se le había dado. Dice que venían unos, y estos eran judíos entonces. Él lo que hacía era algo que ya estaba resuelto en el concilio, ahora él tenía una doble cara. Se retraía, esa palabra tenía una estrategia militar. Era astuto, pero esta astucia venía del temor. Conocía y tenía la información correcta, pero aún así el temor era tan fuerte que hacía que no tuviera esa claridad en tomar la decisión correcta. Posiblemente tenía miedo a perder popularidad ante los que venían, que eran judaizantes, ¿se entiende? Posiblemente tenía temor cuando él era judío, ser visto mal por otro judío, aunque él ya había tratado eso. Y cuando uno ve esto, dice, en realidad cuántas cosas yo sé hoy que son correctas, pero por temor al qué dirán, o por temor al ámbito donde estoy, rehúso a creer en los principios que tengo y desconozco el temor a Dios por un temor que me domina, y logro con la información correcta tener una actuación incorrecta. Porque este es el problema de Pedro que Pablo confronta. Es prácticamente estar siendo doble cara. Y esto habla entonces de la falta de integridad que hoy tenemos como cristianos. Esto habla de la falta de acciones bajo principios que hoy tenemos. ¿Qué es lo que vemos? Esto habla también del miedo anuente que tenemos por muchas veces vender y no estar parados donde debemos. Uno ve en contraste, voy a usar esta historia para ver el contraste. Pedro tenía temor de lo que dijeran los judaizantes y por eso cuando venía se escondía y hacía como que él no estaba con los gentiles. Pero vemos a un Esteban que, como bien hablábamos también al inicio, uno de los temores cuando uno estudia, el temor número uno del hombre, los psicólogos lo han deducido, es el temor a la muerte, a la extinción. Y uno ve entonces el temor en el hombre a lo que pueda pasar, a lo que me puedan hacer. Por eso leíamos en Mateo, no vamos a temer a los que solo pueden dañar el cuerpo. El hombre no solo es la carne, sino que tiene espíritu, alma y cuerpo. Y lo más importante es el alma, donde pasará la eternidad. Uno ve a Esteban entonces ante una posición cuando él es llevado a aquellos que juzgan y son judíos. Y Esteban no tiene temor a los hombres, tiene temor a Dios. Hace su defensa, capítulo 6 de Hechos, capítulo 7. Y termina Esteban muriendo, pero aquí se ve entonces la convicción que él tenía, lo que hacía, desde dónde lo hacía. Y no estaba entonces tratando de salvar su vida de una forma equivocada, como dicen las Escrituras. El que intente salvar su vida en su propia forma, en su propia interpretación, la va a perder. El que se la entregue al Señor la salvará. Y es acá donde es peligroso vivir en temor para con los hombres, porque podríamos perder propósito, podríamos perder la vida teniendo la información correcta, pero dominados por un temor, nublándonos la vista y teniendo acciones incorrectas. Ahora, ese temor es realmente temor el que él sintió. No solamente el tema de actuar, sino que es poveo. Es el temor
él sintió un temor real. Y es interesante que hemos estado predicando sobre el poder que tienen las tradiciones. Y Pablo se ve enfrentado ahí con las tradiciones de los judíos. Y en un momento toma la decisión incorrecta, porque él viene haciendo un trabajo. Es más, como decía el pastor Armando, él recibe la revelación de la predicación a los gentiles a través de una visión y la defiende. Y es más, cuando él predica a los gentiles, el Espíritu Santo cae sobre ellos y él ha vivido ese momento, lo tiene muy, muy claro, pero de pronto no actúa coherentemente. Un hombre con tanta valentía y con tanto denuedo. Y es que también creo que el Señor nos viene enseñando acerca de las tradiciones, porque también muchas veces tenemos temor a salir de tradiciones que hemos aprendido por muchos años. Un estilo de conducta, nos sentimos juzgados. Y entonces aquí donde el Señor hoy nos dice, ok, realmente hemos hablado del temor de Dios con profundidad. Y en la medida que yo tengo más claro el temor de Dios, el temor a los hombres se disipa. Porque realmente es un engaño temer a los hombres. Realmente lo que nos hace a nosotros vivir y poder estar establecido en una plataforma de eternidad es el temor de Dios. Y la naturaleza caída nuestra nos ala al temor de los hombres. Entonces, cuando vemos al apóstol Pedro, yo me evalúo y digo, bueno, hemos vivido circunstancias en las que posiblemente se requirió de nosotros una respuesta más valiente, una respuesta más acorde a la voluntad de Dios, y en alguna manera el miedo nos ganó. Qué importante es hablar del temor y en toda su faceta para poder descubrir en nosotros esa área o esas manifestaciones que de alguna manera en el momento que más se necesite tomar una decisión coherente a la voluntad de Dios, pudiera jugarnos una mala pasada si no hemos alumbrado el entendimiento con respecto al temor. Por eso es importante en un tema como este reflexionar, y cuando lo hemos visto de diferentes ángulos y verlo ahora desde la posición, desde lo que lo leemos a través de Gálatas, el apóstol Pedro, ese accionar, creo que nos habilita a nosotros también para decir, hay posibilidades en mi toma de decisiones que yo esté influenciado por el temor. Y por eso es importante ahondar en este sentido, tener este entendimiento, porque debemos de decidir a quién vamos a temer, a Dios o a los hombres. Por eso nuestro culto es racional, es una toma de decisión en la que nos vamos a alinear a los eventos que están sucediendo en este tiempo. Coherentemente entendemos que Jesucristo viene pronto, y esta luz de la decisión a quién voy a temer realmente, a Dios o a los hombres, debe estar más clara cada día. Por otro lado, cuando buscamos el favor de los hombres, nos apartamos del favor de Dios. Cuando nosotros queremos estar conectados con el sistema caído de la humanidad, literalmente eso nos atrae, nos pone en una plataforma, nos corrompe, nos mezcla y nos aparta de esa plataforma en la que Dios nos quiere tener. Por eso no podemos estar en dos lugares ni tener una mezcla en este sentido. Tenemos que tomar esa decisión y buscar el favor de Dios, porque el favor de Dios, en primer lugar, es un poder ilimitado. Hablar del favor de Dios es hablar de ese poder de Dios que está sobre nosotros para alcanzar aquellas cosas que en nuestra fuerza no podemos alcanzar. Entonces, es una trampa buscar el favor de los hombres por medio del temor, porque realmente no tiene la potencia para lo que necesitamos. Y muchos de nosotros podemos estar frustrados hoy porque hemos buscado la ayuda de alguien, de personas, el favor de los hombres, a través de no expresarme de la manera coherente a la palabra del Señor, y aún no hemos podido salir bien. Por eso es importante, mejor veo hacia el temor de Dios y busco cómo agradar a Dios,
y voy a tener el favor de Dios. 3 cosas y me gustaría que las pudiera anotar en sus notas. 3 cosas en lo que se sustenta el temor a los hombres. 3 cosas que son, pudiéramos decir, las causales que nos llevan a tener temor a lo que el hombre puede hacer. Entender estas 3 cosas nos va a ayudar a cómo nosotros vamos a poder enfrentar y vencer los temores. Necesitamos entender cómo opera este temor y necesitamos entender cuáles son esas 3 cosas que lo sustentan. ¿Por qué una persona desarrolla el temor a los hombres? Primero, por temor a sufrir un daño físico, por temor a perder su seguridad, por temor a morir. Y ahí es donde el versículo que leía el pastor Ronald al principio, que es lo que Jesús aclara en Mateo 10:28, dice: no temáis a lo que mata el cuerpo. O sea, una de las primeras cosas que nosotros necesitamos visualizar esto. Muchos desarrollamos el temor al hombre porque no queremos perder nuestra seguridad o porque no queremos sufrir un daño físico. Ahora, ¿qué es lo importante de entender esto? Que cuando uno le trae esto a luz, lo que nos va a permitir es esto. Jesús dijo: no teman a lo que mata el cuerpo, sino teman a lo que puede matar o destruir nuestra alma. Entonces, lo que Jesús está diciendo es esto: cuando venga ese tipo de temor, tu enfoque y mi enfoque no tiene que ser temporal, no tiene que ser desde el orden natural, desde el orden físico. El enfoque que usted y yo necesitamos tener es un enfoque de eternidad. Amén. Eso fue lo que entendieron los apóstoles. Póngase a pensar cómo los apóstoles y los hombres de la primera iglesia cristiana estuvieron listos para entregar su propia vida por el evangelio. ¿Cómo alguien puede dejarlo todo por Dios? ¿Cómo alguien, sabiendo que su vida está en peligro, que le pueden cortar la cabeza? Muchos de los primeros cristianos murieron como mártires. ¿Cuál era la razón? Su enfoque era lo eterno. No estaban preocupados porque el cuerpo físico muriera, estaban preocupados por su eternidad con el Señor. Por eso que Jesús en Mateo 5, cuando habla en el Sermón del Monte, en el versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperian o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Un enfoque de eternidad. El temor a la muerte. Ha habido mucho temor a la muerte. Todas las circunstancias que han pasado ha hecho que muchas personas puedan estar en un estado de temor, amedrentado. Ese temor lo vencemos entendiendo esto. No nos vamos a preocupar por lo que mata el cuerpo. No está en el primer orden. Que tu enfoque y mi enfoque sea en lo que puede matar nuestra alma. Dios preparó el cielo. Dios preparó una eternidad para todos. El deseo del Señor es que nadie se pierda y necesitamos enfocarnos ahí. El segundo elemento en el que se sustenta el temor al hombre es cuando nosotros tenemos esa necesidad de pertenecer a algo. Miren, cuando uno ve la Escritura, nos vamos a dar cuenta que Dios nos hizo seres relacionales. La iglesia, cuando la Biblia habla de la iglesia, la habla como un cuerpo, como una familia. Fuimos diseñados para estar cerca, para relacionarnos. Hay un deseo interno en nosotros de pertenecer a algo. Por eso es que ese deseo interno por tener lugar en algo nos lleva a esa necesidad de aprobación. ¿Dónde se sustenta el temor al hombre?
a esa necesidad interior de pertenecer a algo, de ser parte de algo. Pero dice Romanos 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. Preste atención, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabe qué alimenta mucho el temor a los hombres? Ese deseo de pertenecer, esa necesidad de ser aprobado. Pero Pablo en Romanos dice esto, que nuestro pensamiento sea con cordura, desde una mente sana, desde una mente sobria, donde no caemos bajo ese ámbito de la aprobación, sino que pensamos con cordura desde donde Dios nos ha llamado y desde donde Dios nos ha seleccionado. Y número 3, y este creo que es uno de los que más podemos luchar. Muchas veces tenemos temor a los hombres porque pensamos que nuestra vida depende de ellos. Hay personas que temen en sus trabajos porque piensan que su remuneración, que su promoción, porque piensan que el hecho de estar en un trabajo o salir de ese trabajo depende de la aprobación de un hombre. Y Efesios capítulo 6, y con esto vamos a ir concluyendo, nos da un principio extraordinario de cómo salir de ese temor. Hay personas que comprometen su integridad porque hay una persona como jefe, como autoridad, donde creemos que nuestra vida o nuestro rol en el trabajo depende de ellos. Pero mire lo que dice Pablo cuando nos habla como siervos. Dice Efesios 6:5, dice: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Hay que obedecer, hay que servir con temblor y temor, lo dice primero Pablo, pero no bajo un entendimiento de como quien quiere agradar a los hombres. Versículo 8. Sabiendo, diga conmigo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Miren lo que plantea Pablo. No hagamos nada para agradar al ojo del hombre. ¿Por qué? Porque el bien que cada uno haga recibirá una recompensa de Dios.